Hola amigos. Antes de nada, hay que alarmarse por la acción que la OTAN está permitiendo en Ucrania, y la pregunta es, ¿no se les cae la cara de vergüenza a los fascistas políticos de la Unión Europea? Ver cómo su protegido está poniendo en peligro a toda Europa, atacando la mayor central nuclear de Europa. Porque no se pueden desentender de algo así, y tienen que dar cuenta al pueblo. Ucrania lanzó ayer 2 ataques contra la central nuclear de Zaporozhye, que actualmente está bajo el control del ejército ruso. La primera ofensiva provocó un incendio, mientras que la segunda impactó contra la zona del polígono industrial de la central, como resultado del bombardeo de la central nuclear de Zaporozhye por militantes ucranianos. La cuarta unidad de energía fue desconectada de la red eléctrica. Como resultado del ataque, la protección de emergencia funcionó en una de las unidades de energía, y una de las 3 unidades de energía en funcionamiento se apagó, dijo Energoatom, en un comunicado. Las autoridades locales precisaron que un equipo especial de bomberos se desplazó al lugar de los hechos, pero de momento no se puede proceder a combatir el fuego, ya que las líneas rotas están electrificadas y hay una alta probabilidad de lluvia. 2 horas después informaron sobre otro ataque que fue perpetrado desde el lado del río Dnieper, controlado por Kiev. Esta vez los proyectiles impactaron contra el polígono industrial de la central nuclear. Se está aclarando el carácter y el alcance de los daños causados por los militares ucranianos, detallaron las autoridades. Vladimir Rogov, miembro del Consejo de la Administración de la provincia de Zaporozhye, acusó a las autoridades ucranianas de intentar provocar una catástrofe y denunció que ya hubo decenas de ataques a la central por parte de las fuerzas de Kiev. O la Agencia Internacional de la Energía Atómica interviene, o realmente tendremos un desastre. Esta es su área de responsabilidad, y deben, o más bien tienen la responsabilidad de evaluar lo que está sucediendo, afirmó Vladimir Rogov. El pasado martes, Rusia rechazó las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos, acerca de que sus fuerzas armadas utilizan la planta como base militar. Así, la misión permanente rusa ante las Naciones Unidas subrayó que la central fue puesta bajo vigilancia únicamente con el fin de impedir que las formaciones nacionalistas ucranianas y los mercenarios extranjeros aprovechen la situación en el país para, posiblemente, organizar una provocación nuclear de consecuencias impredecibles, y Rusia acusa a Ucrania de terrorismo nuclear en la planta de Zaporilla. La central de Zaporozhye producía la 1/4 parte de toda la electricidad generada en Ucrania antes del conflicto. Tiene una capacidad de unos 6.000 megavatios, y consta de 6 bloques. Desde 1996 formaba parte de la compañía estatal ucraniana Energoatom. En marzo de este año, pasó a estar bajo control de los militares rusos. Precisamente estamos en una fecha muy señalada en la historia de la humanidad. Tal día como hoy, Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear de la historia contra una población civil indefensa, solamente para demostrar su poder. Y hoy 6 de agosto de 2022 la revista estadounidense, Global Research, nos recuerda en un artículo que el empecinamiento de Estados Unidos continúa, y según su autor, bombas nucleares del Pentágono apuntan a 1.200 ciudades exsoviéticas. Y digo yo, que salta a la vista el grado de empecinamiento y odio de las burguesías capitalistas hacia todo lo que representó el comunismo de la Unión Soviética, y en la actualidad lo ha trasladado a la Federación Rusa. El autor Michel Chossudovsky, director del Centro de Estudios de la Globalización de Montreal, informa que la administración estadounidense ha aprobado la guerra nuclear preventiva en nombre de la paz mundial. Hacer el mundo más seguro es una justificación para lanzar una operación militar que podría conducir potencialmente a una catástrofe nuclear, escribe el profesor Chossudovsky, recordando que fueron las amenazas nucleares de Estados Unidos contra Rusia, las que precedieron a la Guerra Fría. Se formularon por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial como parte del Proyecto Manhattan, cuando Washington y Moscú eran aliados. El plan secreto para bombardear 66 ciudades soviéticas se hizo público a mediados de septiembre de 1945, 2 semanas después de la rendición oficial de Japón. Limpiar a la Unión Soviética de la faz de la Tierra,
con 204 bombas atómicas contra 66 ciudades importantes, con un ataque nuclear estadounidense contra la Unión Soviética. Todo esto estaba en el Proyecto Manhattan. Si los Estados Unidos hubieran decidido no desarrollar armas nucleares para su uso contra la Unión Soviética, no habría habido una carrera armamentista nuclear. Ni la Unión Soviética, ni China, habrían desarrollado una capacidad nuclear como medio de disuasión contra los Estados Unidos, si no fuera por el Proyecto Manhattan, cuyo propósito era la destrucción de la Unión Soviética, afirma el autor del artículo. Según un documento desclasificado del Pentágono fechado el 15 de septiembre de 1945, Estados Unidos planeó hacer estallar la Unión Soviética con un ataque nuclear coordinado, dirigido contra grandes áreas urbanas. Se planearon un total de 66 objetivos estratégicos. Se iban a utilizar 6 bombas atómicas para destruir grandes ciudades, incluidas Moscú, Leningrado, Tashkent, Kiev, Kharkov y Odessa. El Pentágono estimó que la operación borrar a la Unión Soviética de la faz de la Tierra requeriría un total de 204 bombas atómicas, mientras que el número óptimo serían 466. Una sola bomba atómica lanzada sobre Hiroshima provocó la muerte inmediata de 100.000 personas en los primeros 7 segundos. Imagínese lo que sucedería si se lanzaran 204 bombas atómicas sobre las principales ciudades de la Unión Soviética, como se describe en un plan secreto de Estados Unidos desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. El documento que delineaba el programa de guerra nuclear se publicó en septiembre de 1945, justo un mes después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki entre los días 6 y 9 de agosto de 1945, y 2 años antes del inicio de la Guerra Fría en 1947. Según el editor en jefe de Global Research, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tiene idea de las consecuencias de una guerra nuclear. Es por eso que su administración ha proporcionado enormes sumas de dinero para apoyar la industria armamentística, incluido el programa de armas nucleares del Pentágono de $1,3 billones que se lanzó por primera vez bajo el mandato de Barack Obama. La humanidad se encuentra en una encrucijada peligrosa. La guerra nuclear se ha convertido en una empresa multimillonaria, que llena los bolsillos de los contratistas de defensa estadounidenses. La privatización de la guerra nuclear directa está en juego. Y el uso de armas nucleares contra Rusia está actualmente en la mesa de dibujo del Pentágono. Los ejercicios militares de Estados Unidos, y la OTAN, se llevan a cabo en las puertas de Rusia. El apoyo a Ucrania ya tiene importantes implicaciones geopolíticas. Esto podría llevarnos a un escenario de la Tercera Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, la lista inicial de 66 ciudades de la Unión Soviética se amplió significativamente. Ahora tiene alrededor de 1.200 asentamientos no solo en Rusia, sino también en las antiguas repúblicas soviéticas. En la era posterior a la Guerra Fría, un plan de guerra nuclear contra Rusia, China, Irán y Corea del Norte está sobre la mesa en la Casa Blanca, afirma Michael Chossudovsky, citando documentos desclasificados del Pentágono, señalando que China ahora se ha unido a ellos como una nación a extinguir. ¿Qué es lo que distingue la encrucijada actual de la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962? 1. Joe Biden no tiene idea de las consecuencias de una guerra nuclear. 2. Hoy, la comunicación entre la Casa Blanca y el Kremlin se encuentra en su punto más bajo de la historia, mientras que en octubre de 1962 los líderes de ambos lados, John Kennedy y Nikita Khrushchev, eran muy conscientes del peligro de la aniquilación nuclear, y colaboraron para evitar lo impensable. 3. La doctrina nuclear fue completamente diferente durante la Guerra Fría. Tanto Washington como Moscú entendieron las realidades de la destrucción mutua asegurada. Hoy en día, las armas nucleares tácticas con una potencia explosiva de 3 a 6 veces mayor que la bomba de Hiroshima, están clasificadas por el Pentágono como inofensivas para los civiles, porque la explosión tiene lugar bajo tierra. 4. El programa de armas nucleares de $1 billón
lanzado por primera vez bajo el mandato de Barack Obama, continúa. 5. Las bombas termonucleares modernas son más de 100 veces más poderosas y destructivas que la lanzada sobre Hiroshima. Tanto Estados Unidos como Rusia tienen varios miles de armas nucleares desplegadas. Impresionante, amigos. Ahora solo hay que preguntarse quién está encendiendo guerras a lo largo y ancho del planeta desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ha llevado sus ejércitos hasta las mismas puertas de Moscú? ¿Quién está obcecado y cargado de odio contra el comunismo internacional y lo que representó? ¿Se llamará nazismo por casualidad? Contestándonos estas preguntas, encontraremos las claves del futuro que nos espera, si alguien no lo remedia. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.